Bueno, estamos acá con el doctor Carlos Alberto Biangardi Delgado. Desde ya le queremos agradecer por esta oportunidad que nos da de entrar a su casa y hacer una entrevista. No, por favor, Luciano, nos conocemos hace años y además tengo presente siempre el gran entusiasmo que has puesto por la defensa de los intereses nacionales del Atlántico Sur, así que para mí es un placer tenerte nuevamente en casa. Muchísimas gracias. Bueno, le queríamos consultar, a ver, bueno, nosotros habíamos hablado con anterioridad, hicimos un video anterior, pero está bueno refrescar porque la verdad es que la vertiginosidad de las malas noticias que vienen con el Atlántico Sur es realmente grande y queríamos preguntarle cuál era primero su opinión con respecto a la gestión de Mauricio Macri en el tema Atlántico Sur y la cuestión Malvinas en general. Bueno, yo ante todo quiero recordar algo. Hoy, 20 de junio, el Día de la Bandera. Se conmemora precisamente porque coincide con un año más del fallecimiento de Manuel Belgrano. El Manuel Belgrano que generalmente se ve en la escuela es el Manuel Belgrano, el general Belgrano, creador de la bandera y miembro de la primera Junta de Gobierno. Por ahí se recuerda algo que en estos momentos tendría que ser un ejemplo para los políticos argentinos, que murió en la miseria, que estuvo mucho tiempo sin poder realizarse el entierro de su cadáver, precisamente porque no estaba el dinero para organizar ese sepelio, ¿no es cierto? Habiendo, entre otras cosas, obtenido un premio muy importante que el gobierno nacional le había dado por los triunfos de la batalla de Tucumán y Salta, y que él los donó para la construcción de dos escuelas en esos territorios. Escuelas que se construyeron casi 200 años después, ¿no es cierto? Yo creo que desde ese punto de vista tendría que ser un ejemplo para la clase política actual. Pero por otro lado, hay otro Manuel Belgrano, casi desconocido, y voy a hacer precisamente con motivo de tu pregunta, que es el Manuel Belgrano, miembro del Consulado de Buenos Aires, cuando él estaba el virrey Cisneros, y todos los años Manuel Belgrano hacía una memoria que le elevaba al virrey, donde insistía en la importancia para el virreinato de Buenos Aires en ese momento, luego lo pensó para nuestro país independiente, del comercio marítimo. Algo que quedó prácticamente olvidado, luego el almirante Storni nos habla de los intereses argentinos en el mar, más de 100 años después, pero Belgrano tenía claro en que no hay país que se puede desarrollar sin una marina, porque de lo contrario se convierte en un país subsidiario del que tiene la flota mercante, que es lo que pasó con la República Argentina con respecto a la flota británica. O sea, Manuel Belgrano ya veía que la riqueza de las naciones debía ser transportada por una flota mercante nacional para ponerle valor agregado a esos productos primarios que se exportarían. Y hay una serie de trabajos, hay un libro publicado, yo creo que fue en el año 1957 por la editorial Regal, que hace una recopilación de todos los escritos económicos de Belgrano. Y Belgrano decía claramente, cualquier pueblo si quiere ser independiente no puede prescindir de tener su propia marina. ¿Por qué traemos esto de Belgrano hoy? Por la pregunta de cuáles son, digamos, el balance de los 3 años y medio del gobierno del presidente Macri con respecto al Atlántico Sur, y como dijimos en la entrevista anterior, interpretamos que el tema Malvinas no es prioritario para el gobierno nacional. Y como no es prioritario para el gobierno nacional, tampoco es prioritario tener una flota mercante propia. Entonces, tenemos una ley, que es una ley muy importante, que es la ley de la Marina Mercante, que la aprobó el Congreso de la Nación, y el presidente vetó los dos artículos que establecían el financiamiento de la misma. Quiere decir que tenemos ley de Marina Mercante, pero no la podemos promover, no podemos fabricar barcos porque no tenemos la financiación del mismo.
Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque demuestra la poca importancia que se le da a las riquezas del mar y por eso mismo la poca importancia que se le da al enclave colonial de Malvinas, porque el enclave colonial de Malvinas precisamente es una avanzada del Reino Unido sobre las áreas geográficas que la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar le reconoce a la República Argentina. Y hemos visto durante 3 años y medio cómo se fue desmoronando una estrategia muy inteligente que se había concretado entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de octubre de, 2015. del 2015, ¿no es cierto? En que consistía en, además de hacer un reclamo rotunario ante los organismos multilaterales, de crearles impedimentos o perjuicios para el desarrollo económico de los británicos en el Atlántico Sur. Todo eso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, se fue desmoronando en el tiempo. Y ha habido una actitud sistemática, pero ha habido una actitud sistemática no solamente de ir desarmando ese esquema, sino de ir invisibilizando el tema de Malvinas. Por eso tantos mapas, ahora último ha salido otro más, ¿no es cierto? Yo tengo computados ya 7 u 8, ¿no es cierto?, en que el gobierno de la República Argentina publica un mapa donde o no están las Islas Malvinas o tienen el nombre Falkland Island, que el nombre que le ha colocado el Reino Unido, y no se refieren a las mismas, sino que las mismas aparecen prácticamente como un territorio insular o una colonia británica. Entonces, por un lado, se fue desarmando todos los impedimentos para hacer viable la colonia o rentable para el Reino Unido la colonia. Pero por otro lado, desde el punto de vista cultural, se ha ido invisibilizando el problema. Últimamente hemos tenido problemas de ver cómo se ha violado flagrantemente la ley de explotación y exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, que establece que las compañías que serían británicas o de otros países, ¿no es cierto?, que hagan prospección de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas bajo licencia, ya sea del Reino Unido o de la Autoridad Colonial de las Islas Malvinas, no puedan realizar esas actividades ni en el territorio continental argentino ni en las aguas costeras, ¿no es cierto? En la última licitación, 2 compañías que estarían proscriptas, por decirlo de una manera, por la ley de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, se les ha adjudicado áreas para realizar estos trabajos, y cuando se le preguntó al canciller, el canciller dijo que no, que esa decisión no violaba la ley nacional de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Quiere decir que acá todo comienza con una carta que al poco tiempo de asumir sus funciones, la primer ministro Teresa May le envía al presidente argentino Mauricio Macri. Recuerdo que decía algo así como que esperemos que ahora nuestras relaciones sean constructivas, donde ha habido dificultades que las sabemos sobrellevar amigablemente, y que lo que a ella le interesaba era que se solucionara el problema de los vuelos y el problema de la campaña de hidrocarburos. O sea, lo que le interesaba a la primera ministra británica era que la Argentina dejara de impedir otros vuelos desde el continente, desde terceros países, ¿no es cierto?, a las Islas Malvinas, y que dejara de sancionar a las empresas petroleras que explotaban ilegalmente la plataforma continental argentina. Y el gobierno, pese a que
el canciller ha sido citado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de diputados, se presentan y hablan como que todo lo que los cuestionamientos que se le hacen son cuestionamientos demagógicos, que no son serios, porque en el fondo está aquella idea de Susana Malcorra, de la primer canciller del presidente Macri, que no es distinto a la del canciller Fauré, de que hay cosas mucho más importantes que Malvinas, como son las inversiones y los negocios británicos. O sea, lamentablemente la Argentina, o sea, la clase política argentina o el gobierno pareciera que nos quiere retrotraer a épocas anteriores a las finales de la Segunda Guerra Mundial y ven al Reino Unido como una potencia mundial que no lo es. Entonces creen que nosotros tenemos que volver, como en aquel momento, a insertarnos dentro de la influencia del Reino Unido para poder recuperar un tiempo que ellos dorado que ellos piensan que se ha perdido, que en algunos estudiosos consideraban aquello de la ecuación anglo-argentina, dos países que habían crecido o se habían complementado perfectamente, uno tenía la posición central, otro tenía la posición periférica, el que tenía la posición periférica dependía del central por los flujos financieros que recibía y una relación de centro-periferia que se pudo dar porque el Reino Unido era la potencia hegemónica mundial, que hoy es imposible de reconstruir. Quiere decir que ese sueño del gobierno del presidente Macri y sus ministros, y yo digo así, y ahora voy a explicar por qué lo del presidente Macri y sus ministros, es un sueño imposible, porque no se puede dar vuelta a la historia. O sea, el Reino Unido hoy es un país de segundo orden, se está yendo mal de la Unión Europea, le va a ocasionar una crisis muy importante si realmente se va. Yo todavía tengo dudas si se va a ir o no, pero si llegara a irse va a tener un problema muy grave, va a estar en una situación de debilidad y esa situación de debilidad tendría que ser aprovechada por la República Argentina en su reclamo soberano por los territorios usurpados, no como se está hablando de firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Un tratado de libre comercio que todos sabemos que sería favorable para la República Argentina. ¿Por qué? Porque ellos nos van a importar los productos de la industria metalmecánica, que son muy buenos, los británicos, ¿no es cierto?, y donde tienen ventajas comparativas con respecto a nosotros, y nosotros vamos a volver a proveerlos de materias primas. En algún momento fueron granos y carne, ahora quizás sean también minerales. O sea, nosotros tenemos la idea, o sea, nosotros no, pero el gobierno tiene la idea que Londres sigue siendo la fábrica del mundo, ¿no es cierto?, y es una idea antigua, es una idea que hoy no funciona, ¿no es cierto? Es incomprensible, pero uno lo ve, por ejemplo, ministro de Defensa. Ministro de Defensa, para ver porque si realmente existe en el gobierno esta idea, cuando fue convencional constituyente, la convención constituyente que sancionó la nueva constitución argentina, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional de 1994, fue el único convencional que se negó o que se opuso a la incorporación de la cláusula provisoria o primera, ¿no es cierto? El único constituyente, ¿no es cierto? Yo me sorprendí muchísimo la semana pasada, no me acuerdo si fue la semana pasada o la otra, me invitaron a la Universidad Tecnológica Nacional, la sede Berisso, a una jornada de Malvinas, y el capitán Teseire, que es profesor tanto en el Colegio Militar como en la UTN, y además fue jefe de una compañía de artillería durante la Guerra de Malvinas, comentó que en el Colegio Militar de la Nación no se estudia la Guerra de Malvinas. O sea, se estudia la Primera Guerra Mundial, se estudia la Segunda Guerra Mundial, se estudia la Guerra del Paraguay, las batallas, milimétricamente hay que saber el frente prusiano, o sea, todos los detalles
de todas esas grandes contiendas, pero la guerra de Malvinas no se estudia, ¿no? Entonces uno se preocupa, ¿no es cierto?, porque es un hecho histórico nacional, es un hecho contemporáneo, Es una desmalvinización de muy los cuales, profunda. claro, de los cuales los futuros oficiales pueden obtener experiencias de combate moderno, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso no se estudia. Esto, a 10, 15 días, estuvimos un jueves, creo que el jueves pasado, no, el El otro jueves, anterior, sí, el sí, anterior. y realmente muy interesante descubrir, incluso el capitán, que es profesor en distintas materias, me dice, tampoco se estudia en la Escuela Superior de Guerra. Dice, entonces yo trato de meter el tema Malvinas en mis clases, como para que de alguna manera se toque, y como experiencia de veterano de guerra, nadie me lo puede desconocer, porque tengo innumerables anécdotas, ¿no es cierto?, sobre todo desde el punto de vista de los artilleros. Así que bueno, nada que ver, desde el punto de vista económico, todo el equipo económico, la posición es clara, porque si se va a pedir dinero a Londres, si se han firmado decretos en los cuales se renuncia a la competencia de los tribunales nacionales por las competencias de los tribunales de Londres, por la deuda externa que se estaba emitiendo, indudablemente hay una mirada, digamos, de que la solución de todos nuestros problemas tiene que venir del Reino Unido. Desde el punto de vista de la Cancillería, bueno, los cancilleres, tanto Fauré como Malcorra, han cometido, no digamos errores, han cometido horrores, ¿no es cierto? La canciller Malcorra, recuerdo cuando fue a Londres a decir que estaban explorando la constitución de joint ventures para explotar el petróleo costa afuera en el Atlántico Sur con los británicos, con lo que los especialistas salimos a decirle, pero señora, entonces la República Argentina en esa actitud está reconociendo riberaneidad al Reino Unido. Entonces ya está arreando el reclamo, digamos hoy, Bueno, ella precisamente misma el dijo Día de la Bandera. que querían tener una relación de buenos vecinos, lo Por eso, dijo. lo dijo los buenos vecinos. Y eso en derecho internacional, relaciones internacionales, buenos vecinos son los estados que son realmente vecinos. ¿Y por cuál es la vecindad con el Reino Unido? Está reconociendo riberaneidad Sí. por la colonia británica de las Islas Malvinas. Y eso no solamente ahí. Fue mucho más lejos. Habló del pueblo. O sea, nosotros tenemos en claro un concepto. El principio de autodeterminación de los pueblos no es aplicable al tema de Malvinas. ¿Por qué no es aplicable? Porque en 1833... A los Kelper. A los Kelper, por supuesto, por eso digo en el tema de Malvinas. Sí, sí. ¿Por qué no es aplicable? Porque precisamente en 1833 los británicos, cuando usurpan el archipiélago, se llevan a la población del continente y empiezan a poblar el archipiélago con ciudadanos británicos, muchos súbditos traídos de la isla de Santa Elena y otras colonias, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se hace una política migratoria muy selectiva, ya no tanto en cuanto a otros países, salvo la Argentina, ¿no es cierto? Pero al principio se trataba de que si no eran británicos, fueran de colonias británicas. En este momento incluso hay chinos, hay muchos chilenos, porque el proyecto de plan de desarrollo de las islas, pero siempre se buscó limitar al máximo la presencia de argentinos en las islas. Entonces siempre dijimos no, política oficial de la República Argentina, no se puede aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos porque no hay pueblo en Malvinas. En Malvinas lo que hay es una población trasplantada. Sin embargo, el canciller Fauré abiertamente ha dicho en 2 oportunidades que el pueblo de las Islas Malvinas. Y cuando lo interpelan los legisladores, mucho peor, porque dijo que no, que la traducción, que estaba equivocado, y después terminó diciendo, bueno, tenemos que tener en cuenta que entre el pueblo que esté acá por el continente y el pueblo que está allá por las islas, quiere decir que por más que disimulen, en su fuero interno está la aceptación de terminar con el reclamo y
preocuparnos por cosas distintas. Quiero agregar que yo voy a poner, cuando transcriba esto, voy a poner la sesión, la última parte, porque después de que dijo eso Fori, hablaron 4 cositas más y se armó y el tipo agarró y se fue. Sí, sí. No pudo seguir después de eso, no se pudo seguir más. Y el tipo dijo eso, y pareció lo de Caputo cuando le mandó la cartita a Cerruti, creo que era. Sí, sí. Que se pudrió todo. Fori hizo exactamente lo mismo, pero llamándole pueblo a la colonia Kelper. Entonces, estamos en una situación muy preocupante. Y una pregunta con respecto a lo que dijo Fori. Le han presentado una denuncia penal por traición a la patria. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Yo creo que es coherente la denuncia. Le hizo la Confederación de Veteranos de Combatientes de la República Argentina y luego se amplió contra el presidente Mauricio Macri también. Es muy grave, porque claro, yo muchas veces discuto con los especialistas y me dicen, no, pero la culpa del canciller, no, pero la culpa del canciller que dice pueblo, la culpa de los ministros de Economía que van allá a pedir dinero, la culpa es de la Secretaría de Cultura que publica el mapa donde dice Falkland, la culpa del Ministerio de Defensa que cuando envía la fragata Libertad a hacer la navegación del Bicentenario, ¿no es cierto? En la página oficial del Ministerio de Defensa está Falkland Island en vez de Islas Malvinas, es el Ministerio de Defensa. Entonces todos los ministros se equivocan, o sea, todos se confunden. Y todos siguen. Claro, no, por supuesto, pero además todos se confunden o existe una idea de política exterior de decir, bueno, no vamos a insistir más en Malvinas, vamos a reducirlo a un reclamo rutinario ante la Organización de las Naciones Unidas, con eso alcanza. Lo dijo Fourier, no, Malvinas se discute en las Naciones Unidas, como el único ámbito válido. Y esto es un retroceso con respecto al periodo 2003-2015, porque es lo que se había hecho siempre y no había dado resultado. O sea, siempre que se hizo, se creyó en el multilateralismo y está muy bien y hay que hacerlo, hay que insistir en la Organización de las Naciones Unidas, todos los foros internacionales, en la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, a efecto de lograr un reconocimiento de los derechos argentinos, pero con eso no alcanza. Ha sido muy claro, los otros días se produjo toda una batahola con esto de la decisión de la Corte Internacional de Justicia y luego de la Asamblea General con respecto a el archipiélago de Chagos, ¿no? Entonces vemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas le dice o le recomienda al Reino Unido que devuelva el archipiélago de Chagos y el Reino Unido le dice a la comunidad internacional, ¿no es cierto?, lo vamos a devolver cuando ya no lo necesitemos, porque ahora lo necesitamos para nuestra seguridad. Cuando no lo necesitemos se lo vamos a devolver. Dicho por el mismo representante inglés en la Organización de las Naciones Unidas. Se había subido a esta polémica el representante argentino, que estuvo muy bien, porque aprovechó y dijo, bueno, y es el mismo caso de la República Argentina, y dijo, no, el británico, el tema de la República Argentina es un tema distinto, estamos hablando del tema de Chagos. Quiere decir que está bien la actividad ante los organismos multilaterales, está bien lo de los foros internacionales, hay que insistirlo para mantener presente el reclamo, pero tenemos que dar cuenta que con eso no alcanza, que nosotros tenemos que fortalecerlo complicándole el desarrollo económico de la colonia británica, hacerle pagar al Reino Unido el costo de estar en el lugar. Lamentablemente, como consecuencia de el comunicado conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido del 13 de septiembre de 2016, este es el camino que se va siguiendo, o sea, el camino adverso a el correcto. ¿Por qué? Porque precisamente en el capítulo Atlántico Sur, lo que dice este acuerdo, porque es un acuerdo internacional, es que las partes se comprometen a facilitar las condiciones para el desarrollo económico de las Islas Malvinas. Lo mismo que pedía Theresa May en su carta al presidente Macri.
un remedio, digamos, agravado de los acuerdos de Madrid de 1982. Con la diferencia que ahora tenemos la experiencia de los resultados de los acuerdos de Madrid de 1982. Quiere decir que ahora no podemos decir que nos estamos equivocando. Ahora estamos haciendo precisamente lo que los británicos necesitan para consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Y yo creo que se está haciendo a conciencia, porque uno se puede equivocar una vez, se puede equivocar, lo de los mapas lo marca claramente, se puede equivocar 2 veces, se puede equivocar, pero no se puede equivocar durante 3 años y medio. En todo. En todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es la situación actual. En el Día de la Bandera, yo creo que nos tendríamos que acordar el Belgrano que tenía conciencia marítima, el Belgrano economista, el Belgrano que tenía muy en claro la importancia de los intereses del mar, ¿no es cierto? Porque todas estas celebraciones no sirven si es simplemente por una cuestión de forma, sino hay que darle sustancia, ¿no es cierto? Y si tenemos que hace más de 200 años el creador de nuestra bandera nacional había visto la importancia del mar antes del 25 de mayo de 1810, tendríamos que servirnos para elaborar propuestas que traten, ¿no es cierto?, de mejorar la presencia argentina en el mar, ¿no es cierto? Así que, bueno, queremos agradecerle por esta posibilidad que nos ha dado de graficarnos un poco lo que viene pasando. Bueno, lo queremos invitar a que cada tanto haga algún video para el sur para mantenernos informados, ya que es muy importante que usted participe. No, por supuesto, yo estoy a disposición tuya, Luciano. Para mí lo que estás haciendo es muy, muy valioso y creo que es muy importante que en el sur de nuestro país tengan presente todas estas cosas, porque lamentablemente en otras regiones, nuestro país es muy grande, ¿no es cierto?, a veces, y yo diría que en Buenos Aires, porque yo he estado en Salta, he estado en Córdoba, he estado en Mendoza hablando de Malvinas, y la gente tiene un sentimiento de patria. Porteños a veces se distraen mirando hacia el exterior, ¿no es cierto?, y se olvidan que tenemos un gran país. Y ese gran país está inconcluso si no recuperamos los archipiélagos del Atlántico Sur y sus mares circundantes. Entonces, es muy importante que esta tarea que estás haciendo de difusión de todos estos temas, y temas conexos, temas económicos, temas de la deuda, que son todos temas que están relacionados, porque vuelvo a decir algo que lo dije en otras oportunidades. Si yo le voy a pedir dinero al usurero, que usurpa parte de mi territorio, después no puedo ir a tener una política dura contra él mismo, porque dependo económicamente de él. Y nosotros, en 3 años y medio, nos hemos endeudado más que cualquier país emergente en los últimos 20 años. Entonces, estamos en un problema. Bueno, acá estamos después de conversar con el doctor Biangardi. Bueno, queremos agradecerle por esta oportunidad que nos dio de que usted nos comente un montón de cuestiones relacionadas con el tema Malvinas. Y bueno, queremos comentarles a ustedes que él ha escrito un libro, que ya va por su varios libros ha escrito, pero este específicamente va por su segunda edición. Es un libro muy interesante, se llama Cuestión Malvinas, a 35 años de la Guerra del Atlántico Sur, propuestas para la construcción de una política de Estado. Personalmente, es una opinión personal porque he leído las 2 ediciones, es un libro de lectura muy ágil, tiene muchísima información, es muy interesante y abarca todo lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas y además está actualizado, no es un libro que uno vaya a agarrar y que esté desactualizado. Bueno, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego lo declaró de interés provincial y bueno, queremos que
Si alguien quiere obtener el libro, no sabemos si en la Patagonia se conseguirá fácil o difícil. La idea es que nosotros vamos a dejar un mail abajo y un teléfono para que se comuniquen y puedan accederlo. ¿Quiere dar alguna opinión sobre...? No, no, ya es suficiente la generosidad tuya. Lo importante es que el libro va caminando. En estos momentos, sí te voy a comentar algo que por ahí es curioso. Lo están traduciendo al chino, al mandarín, porque Es muy importante eso. sí, llegó a las manos de una profesora china y me pidió la autorización para traducirlo y publicarlo en la Universidad de Xuan, que tienen un instituto de estudios latinoamericanos. ¿Y por qué es interesante? Porque la profesora china, Min Lil se llama, me dice, mire, estuve investigando y en las universidades chinas hay muy poca bibliografía sobre el tema. Y la mayor parte, la poca bibliografía que hay del tema es toda británica. No hay ningún texto sobre este tema producido en la República Argentina. Entonces, como lo leí, me pareció, me interesó por curiosidad, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos muy lejos, aunque tenemos mucha vinculación, y se ha creado este instituto o Centro de Estudios Latinoamericanos. Pensamos que como una de las primeras tareas del centro, traducir el libro y publicarlo para distribuirlo en universidades de nuestro país. Esto es interesante porque China participa del grupo de los 77 más China, que ha apoyado siempre a la República Argentina en los reclamos de soberanía. Entonces, es muy importante que en un país como este, de tantos millones de habitantes, de tantas universidades, por primera vez se edite un libro que dé la versión argentina de la historia. Y actual. Y actual. Y actual. Bueno, genial. De paso un chivo, le quiero agradecer de que voy a tener una persona que ha prologado mi primer libro, que tiene su libro traducido a mandarín. Bueno, Así esto que... fue una iniciativa de la profesora Milling. Pienso que para el año que viene va a estar, porque ya me habían dicho que estaban ahora buscando la editorial para que haga la impresión. Hablar de China es hablar de dimensiones desconocidas, ¿cierto? Hay ciudades que tienen 80 millones de habitantes, o sea, ciudades que son dos repúblicas argentinas. Sí, la impresión va a ser de por lo menos una Argentina. No sé, pero al menos la impresión seguro va a estar en todas las universidades chinas. Que es lo que Además me un pueblo interesa. bastante migrante. Sí, es interesante como experiencia. Así que te comento esto como curiosidad. Sí, bueno, además una primicia, porque yo no sé si lo ha comentado en otro lado. Así que ya tenemos No, así públicamente no lo publiqué. Bueno, tenemos primicia. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta por favor. oportunidad.